Imagina pagar 8 millones por un Rothko, uno de los artistas más codiciados del expresionismo abstracto, y descubrir que lo que colgaste en tu pared no era historia del arte, era una falsificación nacida en un taller de Queens. Y no estamos hablando de una estafa pequeña. Esto sacudió una galería con 165 años de historia en Manhattan. Metió en un gran lío a coleccionistas de altísimo nivel y dejó una pregunta que todavía incomoda a todo el mercado. ¿Fue esto un fraude brillante que se coló por las grietas del sistema? ¿O es que detrás del telón este juego siempre ha funcionado así, aunque intenten maquillarlo? Porque en esta historia no hay un ladrón con pasamontañas. Hay una galería con historia, un coleccionista fantasma llamado Mr. X, un taller en Queens, hay cosas tan curiosas como bolsas de té, un secador de pelo, y hay un final que no solamente derrumba cuadros, derrumba la ilusión de que en este mercado alguien sabe realmente lo que compra. Acto 1. La puerta grande. Supongamos que entras en Northern Company y te dicen que han encontrado algo que no debería existir. Un Rothko fuera de radar, un Pollock y un Kooning de colección privada. Aunque no seas experto, entiendes la letra pequeña. Esto es un billete directo al Olimpo del coleccionismo. El santo grial. En este nivel, la obra no es solamente belleza. Es una credencial, una historia para contar en casa. Y por eso funciona el truco más antiguo del mundo del arte. Esto viene de una colección privada. Traducción: no preguntes demasiado. No habrá fotos antiguas, no habrá exposiciones anteriores. En definitiva, no habrá un historial público limpio. Solo que estás ante la posibilidad de una oportunidad irrepetible. Y ahí aparece el comodín perfecto. Un propietario fantasma, llamémosle Mr. X, y hasta un supuesto hijo. Una niebla narrativa que lo explica todo. Porque nadie habla, porque nadie firma, porque todo se mueve entre susurros. Y aquí viene algo clave para entender. ¿Por qué pueden existir este tipo de historias en el mundo del arte? Porque una parte enorme de obras todavía circula por privado. No todo tiene un historial público perfecto. Hay piezas que pasan décadas cambiando de mano, en acuerdos discretos, herencias, sociedades, y eso crea lagunas documentales. Y cuando aparece una obra supuestamente perdida, certificarla requiere que alguien importante firme que es auténtica. El problema es que esa firma puede costarte una demanda multimillonaria si te equivocas. Por eso expertos y fundaciones prefieren no mojarse la mayoría de las veces. No te dicen es falsa, pero tampoco te dicen si es auténtica. Ese silencio deja un hueco, y en ese hueco una historia bonita puede sustituir a una prueba sólida. Acto 2. El taller en Queens. Ahora cortamos la cámara, bajamos a la calle y entramos en la parte jugosa que hace que esta historia parezca una película. Porque el milagro no venía de Europa ni de bóvedas suizas, venía de Queens. El que pintaba, Pei Shei-qian, de origen chino, afincado en Nueva York. Un pintor real con capacidad para imitar lenguajes pictóricos. Y como suele pasar en las mejores estafas, alguien ve la oportunidad antes que los demás. La historia se arma como una cadena. Uno pinta, otro convierte pintura fresca en reliquia y alguien finalmente abre las puertas al mercado de la élite. En medio del engranaje aparece Glafira Rosales, de origen mexicano y radicada en Long Island, que actúa como proveedora discreta. Ella es el puente entre el taller y la alfombra roja. Y aparecen los hermanos Bergantiños, dos marchantes españoles, como parte del circuito que entregaba, movía y colocaba las piezas. Y aquí viene el detalle que es tan cutre que es brillante narrativamente, porque no solo había que pintar, había que fabricar pasado. Había que hacer que un cuadro recién nacido pareciera haber sobrevivido décadas. Según documentos del caso, los lienzos se trataban con bolsas de té y aire caliente de secador. Té y secador, como si estuvieras envejeciendo una camiseta en tu casa, para que parezca vintage. También se mencionan trucos de suciedad y desgaste para que las pinturas no olieran a recién hecho. Y cuando piensas en lo siguiente, da risa por contraste. Esas obras, una vez vestidas y terminadas, viajaban a una galería histórica y se vendían por millones de dólares. Este es el corazón del engaño. No es solo una falsificación pictórica, es una producción completa. Pintura, maquillaje, guión y casting. El guión es la procedencia, el casting es la galería y la escenografía Manhattan. Acto 3, cuando se cae el telón. Y entonces llega el giro que revienta todo. No lo revienta un crítico brillante ni una revelación estética. Lo revienta la fricción del mercado. Alguien compra, alguien intenta revender y el castillo de cartas empieza a sonar hueco. En 2011, Pierre Lagrange, un financiero belga y coleccionista de altísimo nivel, demanda tras pagar 17 millones de dólares por un supuesto Pollock. Lagrange no era un comprador cualquiera. Alguien que dice, esto no cuadra en un café. Lo dice con abogados, peritos, seguros
títulos y titulares. A partir de ahí el miedo se contagia, aparecen dudas, llegan más demandas y entonces pasa lo que en una película sería el apagón final. Aquí es donde cae el telón de forma muy clara. La galería Nodler & Co anuncia su cierre a finales de noviembre de 2011 y cierra sus puertas de manera definitiva, para siempre. No fue una pausa, no fue un cambio de nombre, fue el final. Y ese cierre es importantísimo en esta historia porque convierte la sospecha en una pregunta pública. Si esto era solamente un malentendido, ¿por qué cerrar para siempre? Si era un error, ¿por qué apagar las luces del club más antiguo de la ciudad? Acto 4. Fiscales, cifras y thriller financiero. Cuando entran los fiscales, el chisme deja de ser un relato de cóctel y se convierte en un expediente penal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describió el asunto como una estafa enorme. Rosales admitió su papel en un fraude de arte falso valorado en más de 80 millones de dólares, con acusaciones también de lavado de dinero y evasión fiscal. El lavado aquí es el tipo de detalle que te cambia el tono. Ya no estamos en solo me colaron un cuadro falso, estamos en dinero moviéndose, ocultándose y buscando no dejar rastro. Y aquí conviene explicarlo sin ser ingenuos. El mercado del arte tiene características que lo hacen especialmente vulnerable. Muchas operaciones privadas, intermediarios, sociedades, precios difíciles de objetivar y una cultura de discreción que a veces funciona como parte del lujo y a veces como una pantalla. Esto no significa que todo sea lavado, pero sí significa que el ecosistema lo permite. En el caso Nodler, lo documentado penalmente apunta a una cadena de falsificación y venta y a ocultación de dinero derivado a esa estafa. Lo que no queda cerrado del todo con sello público es la gran pregunta de si todos los que estaban arriba de este caso eran víctimas o si alguno jugaba el juego de mirar hacia otro lado. Acto 5. El comprador que lo vuelve mainstream. Y entonces aparece el personaje que haría que en una película el público silbe. Un comprador con mucho peso. Domenico De Sole, italiano, figura enorme del mundo del lujo a nivel global, ex CEO de Gucci y presidente del consejo de Sotheby's. Compra un supuesto Rothko por 8,3 millones de dólares. Y esto es oro, porque cuando cae alguien así, cae el mito de solo se estafa novatos. Sotheby's no es solo una casa de subastas, es una institución dentro del mercado del arte. Así que ver una figura de este estatus diciendo me la colaron, convierte el caso en todo un escándalo. Y ya no se pueden esconder los fajos debajo de una alfombra. ¿Y por qué compró esa obra? Porque la vio en la galería Nodler, confió en su prestigio histórico y en ese nivel comprar también es pertenencia y estatus. Un Rothko con esa procedencia social no era solamente un cuadro, era una credencial. En el juicio, sus abogados sostienen que Nodler y su directora sabían o debían saberlo y que ignoraron señales de alerta, y aparece el dato que te deja sin aire. Según lo expuesto en la sala, la galería habría comprado esa obra por 950 mil dólares y la vendió por 8,3 millones. Y aquí vuelve la pregunta del inicio, pero ahora con mucha más fuerza. ¿Engaño o negocio demasiado bueno para detenerlo? Esta historia no es solo sobre cuadros falsos, es sobre el mecanismo del arte, sobre cómo un apellido famoso anestesia la duda, sobre cómo la falta de transparencia puede venderse como un servicio premium, y sobre cómo, cuando el arte se compra como un activo y no como cultura, la estafa no entra por el ojo, entra por el deseo de pertenecer al club. Así que te lo dejo servido para los comentarios. ¿Tú qué crees que pasó detrás del telón? ¿Una estafa brillante que se coló por las grietas del sistema? ¿O un sistema diseñado para que nadie pregunte demasiado, hasta que el telón cae y ya es demasiado tarde? Porque en un sistema que se corrompe tan fácil, lo mejor es permanecer bien despierto y con un criterio propio. Y para que no te la cuelen, mantenerte siempre rebelde en todo lo que haces.